Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy bien, jueves fresquito, pero bueno, ya va viéndose un poquito la temperatura. Vamos a ver, que estamos a 2 de febrero y Sí, es la 1:46 y hay 10 grados, ¿qué queremos? Sí, pero que la temperatura, no obstante, aquí por lo menos en Madrid, es más baja de lo que habitualmente es en esta época. Y no lo digo yo, lo dicen los entendidos y los expertos. Pero siempre es buena temperatura para acercarse a un libro. Siempre. Porque los libros calientan en invierno, refrescan en verano. Calientan cuerpo y alma y alimentan el espíritu. Ay, qué bonito todo eso. Sí, señor, y es que es cierto. Fíjate, pero voy a traicionarte. Lo estaba esperando, Chema, a ver con quién. Sabías tú que antes o después no te iba a traicionar. Bueno, ¿quién es él o ella? Voy a traicionarte. Ella es Ruta Sepetys, es la autora de Voy a traicionarte, que ha editado Maeva. Nos lleva a esa Rumanía de 1989, donde el que estaba en el poder, y nunca mejor dicho lo del poder, era Ceausescu, el matrimonio. Y señor, eso. Es Ceausescu, el matrimonio. Nicolai y Elena Ceausescu. Sí, que ahí era tanto monta tanto. Pero está con nosotros como invitada Marta Lozano, que es editora de Maeva. Muy buenas, Marta. Hola, buenas tardes. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Ruta Sepetys es la autora de esta novela que habéis traducido, habéis elegido vosotros para traducir al castellano. Ella es una autora lituanoamericana, creo, ¿no? Sí, eso es de origen lituano. ¿Y cómo seleccionáis, cómo elegís, por ejemplo, esta novela, de entre tantísimo que se publica fuera de España, también en España, pero fuera de España? ¿Por qué esta autora, por qué este título? Sí, pues Ruta lleva formando parte del catálogo de Maeva desde hace ya varios años. Empezamos a publicarla con Entre tonos de gris, que fue su primera novela. Ella es una autora de narrativa histórica. Y entonces, bueno, pues llamó la atención pues porque además fue un éxito en su país de origen, en Estados Unidos, pero también porque bueno, tiene una característica que es muy, eso es su seña de identidad, que es esa capacidad que tiene para investigar hechos olvidados de la historia, pero con una fluidez y también siendo muy estricta en esa investigación. Entonces, eso es una de las principales cosas que llamó la atención para incluir en el catálogo. ¿Tiene una, a lo mejor estoy confundido yo, pero ¿no tiene una ambientada en Madrid o en España también? Sí, eso es Las Fuentes del Silencio, la anterior a Voy a traicionarte, que salió hace un par de años, bueno, 3 casi, y nada, ocurre en 2 espacios temporales en España, primero en la dictadura de Franco y después ya en el comienzo de la transición. Sí, yo os recomiendo que entréis en el catálogo de Maeva, veáis lo que tienen publicado hasta la fecha de esta autora, Ruta Sepetys, porque tiene una manera de documentarse extraordinaria, porque de hecho aquí en esta de Ruta Sepetys, de Voy a traicionarte, que nos lleva a esa Rumanía, como digo, ella se ha entrevistado, ha charlado con mucha gente que vivió y que sufrió aquello. Algunos anónimos, pero se hace referencia y quizá quien tenga 30 y pico, 40 años no se acuerde o no sepa ni de quién estoy hablando, pero por ejemplo Nadia Comaneci se acordará, sí, pero tú pregúntale a un joven, una joven de 30 a 35 años, quieren a Nadia Comaneci y no creo que sepa ni quién es, ¿no? Marta. Sí, eso es una de las cosas que también son muy queridas y es una característica suya, que es una autora que se denomina crossover porque puede ser leída y es igualmente atractiva para autores, o sea, para lectores jóvenes como para lectores adultos. Entonces es una de las cosas que también puede servir y puede gustar a los lectores más adolescentes, que puede descubrirles pues partes de la historia que para ellos igual son desconocidas. Claro, y no hemos dicho quién es Nadia Comaneci, por si alguno no lo sabe, campeona olímpica, la primera gimnasta que creo consiguió un ejercicio perfecto en gimnasia artística y rumana. Efectivamente. Yo, cuando hablabas ahora de lectura también para jóvenes, yo desde luego... Te voy a interrumpir, Chema, otra vez, porque quería comentar algo, en cuanto he sabido que íbamos a hablar de este libro y de ese momento, quería comentar algo que también, esto sí que a lo mejor es más difícil que se acuerden o que lo tengan en la memoria los más jóvenes, pero yo recuerdo, tal vez porque era niño todavía, las imágenes, probablemente en un informe semanal, de la captura del matrimonio Ceausescu
el juicio al matrimonio Ceausescu y la imagen después de los cadáveres, después de ser fusilados. Fusilados, efectivamente. Les tengo grabados en la memoria. Sí, sí, sí. Es una imagen que para gente de una cierta edad, claro, por eso te decía. son de esas que, en fin, asocias a bueno, pues a un momento determinado de tu vida y eso. Claro, en el libro se recogen fotografías también, se recogen momentos y no voy, es que no sé utilizar la palabra anécdotas, ¿no? Pero sí situaciones vividas por este matrimonio, ¿no? Sí, son testimonios, que es lo que en realidad ella se sirve para documentarse para todas sus novelas. Ella, por supuesto, se desplaza a donde ocurran, y como también ocurrió cuando vino a España, para documentarse para las fuentes del silencio. Entonces es una de las cosas que es más llamativa, y lo que le da pues toda ese carácter humano que tiene todos sus libros, porque al final todas esas testimonios, toda esa investigación en archivos, en documentación, en todo, se ve y las páginas exudan toda esa parte de humanidad que tienen las historias. Y luego muy, muy dinámica de leer, muy agradable de leer, aunque trate temas muy, muy, muy duros en ocasiones, como en esta novela. Pero vamos a ver, la novela histórica a mí me parece muy bien que leamos de novela histórica todos nuestros siglos que tenemos desde la Edad Media y antes y después y todo lo que queráis, pero el siglo pasado, que fue antes de ayer, el que haya chavales y chavalas, por favor, yo os recomiendo hacer lectura de novela histórica, aunque sea del siglo pasado, para conocer algo que si no lo vivíais cuando eras pequeñajo, ha influido muchísimo en la situación que nos encontramos ahora. Toda la decadencia del comunismo, cuando se está hablando en Rumanía, porque hay gente que no se acuerda de una palabra, voy a decir, que también hace referencia a la novela, perestroika. ¿Tú te acuerdas? Perestroika, de perestroika, efectivamente, con Gorbachov en Rusia, que era cuando se hablaba de ahí, y también hace referencia y cómo esa relación que hubo de Rusia con Rumanía, ¿no?, en aquel momento. Sí, es una de las cosas que yo creo que, como bien dices, hacen eco en la situación que tenemos ahora en Europa. Y bueno, evidentemente Rumanía fue uno de los últimos, yo creo, países de la órbita comunista que terminaron por caer el régimen. Entonces, yo creo que todas esas, como evidentemente la historia, somos hijos de la historia, pues claro, todas esas cosas influyen en la situación que tenemos hoy. ¿Y cómo se le recibía al matrimonio Ceausescu? Es que mira, te voy a contar una anécdota fuera de Rumanía. Y te voy a contar una historia que me han contado rumanos, y es ya de una edad, quiero decir, que vivieron conscientemente la dictadura. Y era la propaganda del matrimonio, es decir, Elena Ceausescu, la mujer de Nicolae Ceausescu, ¿no? Exposición de pintura de Elena Ceausescu. Al día siguiente, Elena Ceausescu participa en una investigación nuclear sobre, o sea, todo lo sabía hacer Elena Ceausescu. Era pintora, investigadora nuclear, escribía libros de poemas, o sea, era propaganda y propaganda y propaganda, adoración al líder. Claro, al final los rumanos, en fin, pues habrá que debatir mucho las circunstancias de lo que pasó durante esa revolución, pero en un juicio sumarísimo acabaron con ellos. Digo, unas imágenes que son terribles, que pueden encontrar en internet, por si alguno tiene curiosidad. Y se habla mucho de esa policía, de esa seguritate, ¿verdad? El libro trata sobre aunque es narrativa histórica, evidentemente está apoyada en hechos históricos, pero es totalmente ficticio. Entonces el libro habla sobre la historia de Cristian, un chico de 17 años al que la Securitate, que es la policía secreta del régimen, pues le chantajea para que informe y traicione, de ahí el título, a su círculo más cercano, a su familia, a su novia, a sus amigos, para que les dé información pues sobre esto. Entonces esa parte del espionaje y de la traición se ve muy bien también en el libro. Y tiene, pues yo cuando estaba viendo entrevistas, cuando estábamos editando el libro de Ruta, cuenta una anécdota que cuando estaba de promoción de Entre tonos de gris en Rumanía, que era su primer libro, pues estaba en un día con unas personas, y una de las personas dio la vuelta al cenicero y dijo: perdona, la costumbre, los chicos de estos azules siempre estaban escuchando. Entonces, sí, es una historia así como muy
dramático, pero es que es la realidad. Bueno, es que además era el servicio barra secreto, barra torturador de la Securitate, y los informantes, que debía ser uno de cada 5 rumanos era informante, o sea, no te podías fiar ni de tu padre. Vamos. No, en la propia familia, lógicamente, ¿no? Como bien refleja en la novela, que como dices, es ficción y la figura de Christian es ficción, pero era realmente lo que hacía esa política que tú hablas, esa policía torturadora y vil, ¿no? Al final no tenían Nos quedan 3 minutos, Chema. porque no tenían alternativa, porque al final, pues, por ejemplo, a Christian le hacen este chantaje para que le den medicamentos para curar A su abuelo, claro. Que al final yo creo que eso es una parte también, es dolorosa, y supongo que para todos los humanos es una cuestión totalmente horrible, pero que realmente se ve muy bien y te haces una imagen perfecta. Queda muy bien reflejada en la novela de Ruta. De acuerdo, Marta, pues muchísimas gracias por tu participación en Rincón Literario y hasta la próxima, que tengamos ocasión de hablar de una obra de Ruta o de cualquiera de vuestros autores. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y esperamos que a los lectores les guste. Gracias. Seguro que sí. Hasta luego, Marta, chao, gracias. Vamos con más recomendaciones, que creo que es de Maeva Young también. Sí, de Maeva Young, Hermana Pequeña, Pequeño Canguro, un mal día para Karen. Es la tercera entrega de esta serie de Hermana Pequeña, Pequeña Canguro, y con novela gráfica que es muy divertida. Donde ¿Es hay solo novela gráfica o novela gráfica? O sea, novela gráfica pura, quiero decir. Novela gráfica pura, porque Maeva ya apostó hace tiempo por la novela gráfica. Muchos de los clásicos también están traídos ahí. Y si vuestras hijas e hijos quieren un cómic, quieren tal, por favor, que lean lo que sea. Ya luego se acostumbrarán a otra cosa. En páginas web para mayores, rutasepetis.com, donde conocer más sobre el trabajo de esta autora, y para los peques de la casa, cuentosinfantilesadormir.com, donde tenemos vídeo, cuentos, audio, cuentos para leer, para colorear, bueno, absolutamente todo. Magnífico. Y la semana que viene nos acompañará en el estudio la poeta Yolanda Corell. Versos como espinas en la almohada. Porque las rosas son preciosas, pero tienen unas espinas que, bueno, nos explicará algo sobre ello nuestra invitada Yolanda Corell. Muy bien, Chema, pues la semana que viene entonces hablamos de libros otra vez. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Hasta el jueves, gracias, Chema. Y nosotros hasta aquí con nuestro programa, con nuestro Hoy por Hoy en el sur de Madrid. Enseguida nuestros compañeros en Hora 14 nos cuentan todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, la vista puesta en Marruecos, decisiones también del Europarlamento sobre los diputados europeos implicados en el asunto del Qatar Gate, eso y el resto de la actualidad lo contamos a partir de ahora, también por supuesto con un vistazo a la información de la Comunidad de Madrid y a las noticias más cercanas. Lo del sur de Madrid lo contamos en torno a las 2:15, 2:20 más o menos. A esa hora les ponemos al día de lo que está pasando más cerca. Aquí con ahora mismo 10 grados en los termómetros.